Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a nuestro Señor que nos da la oportunidad para estar presentes, adorar a nuestro Señor y ahora también escuchar una porción más de su palabra. Hermanos, el tema de hoy es cerca de Dios. Es donde deseamos estar, por supuesto. Y vamos a ver algunos de los versículos que nos enseñan las Escrituras, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir estar cerca de Dios? Y esa pregunta para meditar cada uno de nosotros. ¿Estás cerca o lejos? ¿Verdad? Bueno, esto es con el propósito también, ¿verdad? De que otros en otros lugares también escuchen esta predicación, ya que pues lo ponemos también en el internet, ¿verdad? Para que muchos puedan escuchar este mensaje. Hermanos, en el libro de los Salmos 139, versículo 7, nos dice así las Escrituras: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré, de tu presencia? A ningún lugar podemos ir. Por un lado, hermanos, sabemos que la presencia de Dios está en todo lugar. Estos dos versículos que vamos a estar leyendo, el que acabamos de leer y el siguiente, nos habla de que Dios está en todo lugar. No podemos correr, no podemos escondernos de Dios, porque Él está en todas partes. Pero aún así, podemos estar alejados de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios lo llena todo. Vamos a estar viendo también y pues todo esto nos servirá para seguir meditando en esa lucha, en esa carrera espiritual, la cual llevamos día con día. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Pues a ninguna parte, no podemos ir a ningún lado. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lugar. De igual manera podemos huir. Jeremías 23:23 nos dice algo similar. Jeremías 23:23 nos dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Sí? Pues sabemos que, obviamente, claro que sí, conocemos que Dios está en todo lugar y que no importa que el Señor esté allá en los cielos, su presencia, su lugar en donde Dios mora, allá en los cielos, y tan distante podemos pensar hasta donde estamos nosotros aquí en tierra, aún de lejos, sigue siendo nuestro Dios. Dice el 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios es tan grande, ¿verdad? Dios es tan grande que llena los cielos y llena la tierra de su presencia. ¿Sí? Así que, entendiendo esto, entendiendo la grandeza de Dios, nos podemos dar cuenta, pues, que no hay ningún lugar en donde Él no está. ¿Verdad? No podemos huir porque ahí está el Señor. Cuando el rey David pedía a Dios hacerle una casa, porque él veía allá el tabernáculo, y el tabernáculo estaba hecho de cortinas, y después ya de años, ya más viejo David, él vivía en una casa de cedro, una casa de madera, fija, que no se movía, y él pensaba, ¿verdad? ¿Cómo es que yo vivo en una casa así? Y el arca de Dios, la presencia de Dios está entre cortinas. Entonces, cuando él ofreció a Dios construir aquel templo, parte de la respuesta que dio Dios a David es: yo no necesito, ¿verdad? Yo no necesito. ¿Podrá un templo, podrá una casa contenerme a mí? Porque es tan grande, como ya vimos, ¿verdad?
que Dios llena todos los cielos y Dios llena toda la tierra, ¿podrá una casa, David, contenerme? ¿Sí? Bueno, pues esa era la idea, ¿verdad? El que estaba diciendo la respuesta de Dios a David en ese particular. Pues Dios ve todos los caminos del hombre. Dios está en todo lugar y por eso Él conoce todas las cosas, hermanos, y no hay cosa que usted haga y yo haga, y ninguna persona que Dios no lo sepa. Jeremías en el capítulo 16 y versículo 17 nos dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Sí? Nadie, la maldad, el pecado de ninguna persona lo podemos esconder. A veces, hermanos, podemos pensar que tratamos de hacer alguna cosa o en otros tiempos, ¿verdad? Hacíamos algún mal y sabíamos que alguien nos podía ver, así que nos escondíamos quizás para hacer aquel mal. Aún el mundo piensa que se esconde para hacer el pecado, ¿verdad? Pero sabemos por lo que estamos leyendo que no hay lugar. Dios siempre está ahí. Nos esconderemos del hombre, de las personas para que no nos vean, pero de Dios no podemos. Cuando pensamos que estamos ahí a solas, cuando pensamos que estamos ahí, ¿verdad?, escondidos y para estar haciendo cualquier mal que sea, pues, que el mundo hace, Dios está ahí. Y no nos damos cuenta y no pensamos en aquello, pero es una realidad. Sí. Es una realidad. Por eso, recordamos aquella historia de Adán y Eva al principio. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Adán trató de esconderse. ¿Recuerdan? Porque era, según la descripción ahí que vemos en Génesis, ¿verdad? Parece ser que, bueno, había ese contacto directo, ¿verdad? Ese acercamiento entre, pues, Adán y Dios. Pero después de que pecaron, dice las Escrituras que Adán trató de esconderse, o se escondió de la presencia de Dios. Y Dios pregunta, ¿en dónde estás? Pero no quiere decir que Dios no sabía. Dios sabe todas las cosas. Él ve en todo lugar, ya lo leímos, ¿verdad? Pero todo lo que Dios dice tiene una enseñanza y un propósito. Aún las oraciones de Jesucristo, ¿recuerdan? Padre, yo sé que me escuchas, pero lo digo por estos, ¿verdad? Así que el Señor oraba en ocasiones en voz alta para que escucharan, para que aprendieran los que escuchaban su oración. Así que Adán no pudo esconderse de Dios ni esconder sus acciones. Adán pensó esconderse por ahí porque ahora él se dio cuenta que estaba desnudo. Ahora sabía lo que era el pecado, ¿verdad? Pero no se pudo esconder de Dios, por supuesto. Dios lo vio y él sabía dónde estaba. ¿Recuerdan también aquella otra historia de Jonás? Jonás tampoco pudo esconderse de Dios, ni alejarse de él. Cuando Dios mandó a este profeta que fuera a Nínive a predicar, y él no quería ir, trató de viajar, de irse, de alejarse de la presencia de Dios, de irse lejos, pero funcionó. De ninguna manera. Dios sabía perfectamente en dónde estaba, ¿verdad? Así que nos damos cuenta que la palabra de Dios es cierta, es verdadera. No solamente nos enseña, Dios nos comprueba lo que nos dice, ¿verdad?
Y si algo no lo comprueba, bueno, lo vamos a creer, porque sabemos que Dios no miente. Y no podemos cuestionar a Dios, simplemente obedecer. Dios sabe pues todas nuestras obras. Jeremías, ahora en el capítulo 29, un poco más adelante. Jeremías 29, versículo 23, nos dice así. Es uno de los ejemplos, ¿verdad? Donde nos damos cuenta que Dios sabe todas las cosas y los pecados que hacía el pueblo. Dice, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Dios pues sabía y sabe cada mal, cada pecado, bueno, que hacía el pueblo de Israel en aquel entonces. Y ahora, de igual manera. Eso no cambia, esa es la esencia, ese es el poder de Dios y Dios no cambia, es el mismo siempre. Pues él conocía los pecados muy bien, que el pueblo de Dios, aquellos hombres, pues tomaron las mujeres de sus prójimos y fornicaron con ellas y aún anunciaban y hablaban y decían que Dios había dado algún mensaje, alguna palabra, cuando aquello no era cierto. Y esto lo vemos en diferentes lugares también. Aquellos falsos profetas, ¿verdad? Que decían falsas profecías. Y Dios pues le decía al pueblo, si alguien te da una falsa profecía, no lo escuchen ya. Pues esto hacía el pueblo y el Señor lo sabía. La presencia de Dios pues está en todo lugar. Pero en términos de pecado, nos alejamos de Él de tal manera que no nos escucha. Así que aquí está esta diferencia. Ya vimos, Dios lo llena todo. Dios está en todo lugar. Dios llena toda la tierra. Dios llena todos los cielos. Así que podemos decir, pues si me pongo ahí está Dios. Y si me voy para allá, ahí está Dios. Y en cualquier lugar. Si me voy del otro lado del mar, dice un salmo también por ahí, ahí está Dios. Y si me fuere a cualquier parte, allá en los cielos, y me escondiera en algún lugar, ahí está la presencia de Dios, en todo lugar. Pero aún así, podemos estar muy alejados de Dios. ¿Cómo es esto, verdad? ¿Cómo es eso? Dios está en todo lugar, pero aún podemos estar lejos de Él. Sí. Así es. ¿Y por qué? Pues aquí lo tenía, ¿verdad? En términos del pecado. Sabemos y lo hemos hablado muchas veces porque es sumamente importante que el pecado es lo que nos separa y nos aleja de Dios. Hay una historia que hace poco, ¿verdad? Se mandó. Hay unas redes sociales, bueno, en un mensaje. A veces se copian ¿verdad? Estas historias. Pero es una historia de un niño, ¿verdad? No sé si sea verídico o no. Pero un niño pregunta a su papá, papá, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Sí? En su inocencia, ¿verdad? ¿De qué tamaño es Dios? Así que el papá, dice esta historia, que volteó a los cielos y en ese momento iba pasando un avión. Y le pregunta a su hijo, hijo, ¿de qué tamaño ves ese avión? Y el niño dijo, bueno, pues muy pequeñito, ¿verdad? Casi no alcanzo a verlo. Bien, así que después este papá llevó a su hijo, a este niño, a un aeropuerto, ¿verdad? Y le mostró un avión, ¿verdad? Similar o igual que aquel que iba pasando en aquel momento antes. Y le dice, mira, mi hijo, ahora dime de qué tamaño es
pues muy grande. Se sorprendía el niño, ¿verdad? Aquel avión que pasaba a distancia se veía tan pequeñito y muy apenas lo alcanzaba a ver. Y ahora estando frente a él, veía la grandeza y la enormidad, o algo tan enorme, tan grande, ¿verdad? Estando frente a él. Así que es una historia, pienso que tiene algo de sentido, ¿verdad? Esta ilustración pues tiene cierto sentido, pues cuando pecamos nos alejamos de Dios y no lo vemos, pues somos como ciegos, nos dicen las Escrituras, ¿verdad? Así que otra vez ahí está Dios en todo lugar, pero en términos, eso es lo que causa el pecado. Separarnos de Dios, separarnos de la presencia de Dios. Y no es que Dios deje de estar ahí, en el lugar en donde estamos, sino que nosotros somos los que nos alejamos de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios ahí está. Y en esta situación, cuando alguien está en pecado, ya sea alguien que no ha venido al Señor o algún cristiano, ¿verdad? Que pues en alguna ocasión nos hemos alejado de Dios nuevamente, estamos alejados de su presencia. De aquellas personas pues que no han venido al Señor, pues realmente no pueden ver a Dios. Está muy lejos de ellos. Porque si lo viéramos, podemos decir, si en verdad supiéramos, ¿qué es lo que quiere decir? No físicamente, ¿verdad? Sino que entendiéramos lo que es Dios, lo que nos ofrece, su amor, su salvación, pues bien nos acercaríamos a Él. Tomaríamos de aquella salvación. Pero mientras no lo hacemos, Dios está muy lejos de nosotros, ¿verdad? O de aquellas personas que no lo han aceptado. Tan lejos que quizás muy poco alcanzan a ver a Dios, ¿verdad? O entender de su palabra. Pero por el otro lado, cuando venimos al Señor, nos acercamos, ¿verdad? Y vemos su grandeza. Cuando en verdad venimos, ¿verdad? Y estudiamos y escudriñamos como Él mismo nos manda, y vemos su grandeza, sus promesas, la manera que Él nos perdona, las bendiciones tan grandes que recibimos, su poder, aquellas historias de muestra de su poder tan grandes, abriendo el mar, caminando Jesús sobre el agua, lloviendo fuego del cielo, curando a los ciegos, a los enfermos, levantando muertos. Todo esto que Dios es, acercándonos pues a Él, nos damos cuenta de su grandeza. ¿Sí? Al venir a esa obediencia, ahí nos damos cuenta, hermanos, porque estamos ahora en esa presencia de Dios. Y esa es la promesa de Él, que estamos en esa comunión, unidos a Él, como Jesús lo enseñó muy claramente a sus discípulos, ¿verdad? Jesús oró por esa unión. Padre, te pido que donde esté yo, estén ellos, así como yo estoy contigo, ¿verdad? Y después, no solamente te pido por estos, sino por todos los que vengan a mí, por palabra de ellos. Entonces todos podemos venir a esa presencia de nuestro Señor y darnos cuenta en verdad de la grandeza, de lo grande que es Dios, de lo enorme que es nuestro Señor cuando estamos con Él, cuando nos damos cuenta de su poder. Deuteronomio 10:17 nos dice: porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Sí? Dios de dioses. ¿Cuántos dioses hay? Solamente uno. Pero nos está diciendo aquí, ¿verdad? De la grandeza aún de Dios, porque Él es Dios único.
Y si existieran otros, que a veces en las mentes de las personas existen dioses, pues aún hay dioses sobre todos, por supuesto. Señor de señores. Y notemos que Dios, nuestro Padre, Dios, nuestro Dios, está puesto ahí con mayúscula. Dios, vuestro Dios es Dios de dioses. Dioses con D minúscula, ¿sí? Denotando que no son dioses verdaderos. Señor también está con mayúscula. Señor de señores con S minúscula. Denotando que no son señores verdaderamente, ¿sí? Dios es único. Y Dios es grande y poderoso y temible. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero también Dios reprende. Y siempre tenemos que ver los dos lados, ¿verdad? El amor de Dios, pero también la severidad de Dios. Como decía hace poco, y en muchas ocasiones lo he dicho, como cuando educamos a nuestros hijos. Pienso que debe haber disciplina y seriedad, pero también debe haber comprensión y amor y, ¿verdad? Diría mi esposa, bueno, la reprensión es amor, sí, bueno, cariño, ¿verdad? O de otra manera, también aquella comprensión, etcétera. Debe ser algo balanceado, los dos lados deben de estar ahí presentes, exactamente así como Dios lo es también. Dios es amor, pero también es reprensión, ¿verdad? Es un gran ejemplo, el ejemplo perfecto para nosotros, por supuesto. Hermano, amigo, ¿verdad?, que nos escucha, pues no pierda el tiempo lejos de Dios. ¿Sí? No perdamos el tiempo, hermanos, amigos, ¿verdad? O hermanos, si nos hemos alejado de nuestro Dios, porque en ocasiones esto puede suceder. No perdamos el tiempo, sino que regresemos pronto a Él, porque estamos ahí en un peligro. El tiempo se nos puede acabar y aquel tiempo que tenemos en nuestras manos o a nuestra disposición, pronto se puede acabar. ¿Sí? Vamos a leer en 1 de Pedro, por favor. No puse ahí el capítulo. Vamos a ir en el capítulo 2, hermanos. No, discúlpenme. Es el capítulo 3. 1 de Pedro 3, 11 y 12. Nos dice así: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces hay que aprovechar el tiempo, como decíamos, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, buscando al Señor, apartándonos del mal, apartándonos del pecado, porque otra vez eso es lo que nos separa de Dios. Eso es lo que nos hace estar lejos de la presencia del Señor, aunque Dios está en todo lugar. Algo terrible. Hagamos el bien, pues, nos dice nuevamente. Y aquí se está refiriendo, ¿verdad?, al Antiguo Testamento desde el 10. No iba a leer todo, me estoy enfocando solamente en eso, ¿verdad?, que debemos de esforzarnos para hacer. Buscar la paz para con todas las personas y buscar la paz para con Dios primeramente, ¿verdad? Reconciliarnos con el Señor y seguir esa paz. ¿Por qué? Otra vez. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Dios nos ve. Estamos cerca de Él y es así como aquel avión que veíamos, que tan lejos y no se ve, pero si estamos cerca,
estamos ahí sobre Él, sobre algo, pues ahí lo vemos, ¿verdad? Dios ve a los justos, pues, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Dios está atento a las oraciones del hombre justo. ¿Sí? Pero, otra vez, ahí está el otro lado. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Y no queremos que nuestra situación sea de esa manera, hermanos y amigos. Nunca, ¿verdad? Nunca queremos estar alejados de nuestro Señor. Nuestro esfuerzo siempre será y debe ser el acercarnos más y más a Dios. Aproveche el tiempo que aún tiene para acercarse. Aprovechemos ese tiempo siempre para acercarnos más a nuestro Señor. Ahora en Efesios, por favor, si me acompañan. Efesios en el capítulo 5. Perdón. Efesios 5, del 14 al 17, vamos a leer. Nos dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Recuerden, esa separación es por el pecado, y bueno, ya sabemos perfectamente que el pecado nos mata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es vida, y si nos separamos de esa vida que es Dios, pues obviamente no tenemos vida, sino que estamos muertos, ¿verdad? Sigue diciendo el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Con diligencia quiere decir con cuidado, con atención, con preocupación. Miremos nuestros pasos diariamente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, no debemos de ser necios, ¿verdad? Andando en nuestros propios caminos, teniendo nuestras propias creencias, sino andar en los caminos de Dios. Eso quiere decir en sus enseñanzas, en esa fe que Él nos da, en ese evangelio. Eso es andar en los caminos del Señor. Saber cuál es la voluntad de Dios. Ser sabios, pues, entendidos, agradables a nuestro Dios. Santiago 4:8, aquí lo tengo en pantalla si gustan leer conmigo. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Miren la promesa, la enseñanza que Dios mismo nos da. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué bien, pues siempre hemos hablado, ¿verdad? De que podemos recordar que Dios está ahí, tiene su mano extendida. Nos habla ya en Isaías. Y recordamos allá cuando Jesús también le dio la mano a Pedro, ¿verdad? Cuando se estaba hundiendo. Ahí está la mano del Señor. Ahí está Dios queriéndonos ayudar en todo momento. Pero nosotros nos tenemos que acercar. Nos acercamos a Dios. Tiene que ser nuestra iniciativa, ¿sí? El querer acercarnos a Dios. Porque Él ya lo ha puesto todo ahí. Dios ya ha puesto aquel camino. Dios ya nos dio aquella gran bendición que es su Hijo Jesucristo. Él ha trazado aquel camino para llegar a Él. Pero nosotros tenemos que comenzar a caminar ahí. Buscarle para que se acerque a nosotros. Qué bonita promesa. Qué bonita enseñanza de nuestro Señor. ¿Verdad? Limpiad nuestras manos, o sea, purificarnos, ¿verdad? Si algún mal hemos hecho, pues hay que limpiarnos. ¿Cómo? Pues Dios mismo nos ofrece en las aguas del bautismo, ¿verdad?
ahí nos purificamos, ahí nos limpiamos. Y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir doble ánimo? Hermanos, a veces andamos muy animados y a veces andamos muy caídos. No, dice el Señor, anímate siempre, ¿verdad? Siempre debemos de estar animados, no decaigamos. Esto es de parte de Dios, ¿verdad? Esto es de parte de Dios, ese buen consejo que nos da. Nunca nos desanimemos, no apaguemos el espíritu, dice nuestro Señor también. Así que siempre, siempre hacia adelante en todo momento, mis hermanos. Sí. Tan lejos que las personas pueden estar de nuestro Dios, pero en verdad, tan cerca. Esta es otra manera de verlo, ¿verdad? Vayamos a Hechos, por favor, en el capítulo 17. Hechos en el capítulo 17 y versículo 27. Sí, podríamos de leer de un poco más arriba, pero vamos a leer solamente el 27. Nos dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente, dice aquí las Escrituras, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Entendemos? Así que todas las cosas, nos dice desde el versículo 26, todas las cosas se han hecho para que busquemos a Dios. El mundo, el límite de nuestra habitación, dice el versículo 26. O sea, todo lo que Dios ha creado. Nuestro sustento, los animales, las plantas, el sol, los mares, todo lo que Dios creó, hermanos, es para que podamos vivir usted y yo aquí en el mundo. ¿Y con qué propósito? Buscar a Dios. ¿Sí? Eso es nuestro mayor propósito, buscar a Dios. Y otra vez nos dice, Hechos 17, 27, perdón, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, o sea, ¿quién palpa? Bueno, aquellos que están ciegos, ¿verdad? Tienen que guiarse de esa manera, palpando, buscando, para tratar de guiarse. ¿Sí? Porque otra vez, si no estamos en el camino, si no vemos la verdad, entonces, nos dice las Escrituras, es como si estamos ciegos. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. ¿A quién? A Dios. Aunque, ciertamente, no está lejos de cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere decir, hermanos y amigos, es que sí, mientras podemos estar muy lejos de Dios, Dios está siempre ahí esperando que vengamos a Él. Acuérdense, si le buscamos, si nos acercamos, Él se acerca. Entonces ahí está esa condición, ¿verdad? Ahí está esa condición. Y esa oportunidad ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros o de nosotros. Sí. Acerquémonos, pues, porque Él puede estar ahí ante nuestra presencia si realmente buscamos con toda fe. Acercámonos a nuestro Dios con esa fe. Para podernos acercar a nuestro Señor, debemos tener esa fe. Hebreos 11:6. Recordemos este versículo también, por favor. Hebreos 11:6 nos dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios, o el que se acerca a Dios,
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es necesaria aquella fe. ¿Por qué? Pues porque sin fe no podemos agradar a Dios. La fe es la que nos hace creer a su palabra. La fe es lo que nos hace creer en Él. ¿Sí? Debemos pues tener fe y creer pues que le hay. Dice, ¿qué quiere decir eso? Crea que le hay, pues que Él existe. Primeramente tenemos que creer que Dios existe, por supuesto. ¿Y cuántos en el mundo no creen en Dios? ¿Verdad? Tristemente. Ayer que fuimos a repartir algunas invitaciones a una de las personas, ¿verdad?, que le dimos, le preguntaba, ¿usted cree en Dios? Y ese joven, muchos me dicen, sí, ¿verdad? Y uno de esos jóvenes me dice, sí, claro, todos creemos en Dios. Le digo, bueno, pues fíjese que algunos dicen que no, ¿verdad? Según su comentario era, todos creemos en Dios. No, realmente no es así. Así debería de ser, ¿verdad? Que todos en el mundo creyeran en Dios. Y creer quiere decir amar. Y amar quiere decir obedecer. Así que bueno fuese que todos en el mundo obedecieran a Dios, ¿verdad? Para mostrar que creen en Él, mostrar su obediencia. Bueno, acerca a los que se acercan a Dios, es necesario que crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador, o sea, que Dios premia a los que le buscan. Dios nos dará pues aquel premio, aquella vida eterna, si seguimos buscándole en todo momento, ¿verdad? Entonces es una búsqueda, podemos decir, una búsqueda constante, o un trabajo constante para estar ahí siempre con nuestro Señor, no alejarnos de Él, no escondernos, sino buscar siempre esa luz de nuestro Señor que nos guía día con día. En otro sentido, también nos dice las Escrituras, Dios pronto viene. ¿Sí? Dios pronto viene, nos dice Filipenses 4:5. Filipenses 4:5 nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En ese sentido de que Dios está cerca, está refiriéndose a la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Él está cerca, sí, bueno, Dios está en todo lugar. Y ya leímos, Dios está cerca de todos aquellos, ¿verdad? Mientras nos queremos acercar a Él, ahí estará Dios también, ¿verdad? Pero el Señor pronto viene. El Señor pronto viene, hermanos. No debemos de olvidar aquello. Sigamos preparándonos, sigamos luchando para estar listos, ¿verdad? Para estar en esa comunión con el Señor. Si estamos en esa comunión con nuestro Señor cuando Él venga, seguiremos por siempre en esa comunión, en ese acercamiento, unidos a nuestro Creador. Y hermanos, como conclusión, esta pregunta, ¿verdad? A nuestros amigos también, ¿por qué estás lejos de Dios? Así animamos a todos aquellos que nos escuchan, que escuchan este mensaje del Señor. Pregúntese eso, medite, ¿por qué estás lejos de Dios si Él nos da todas las oportunidades disponibles? ¿Verdad? Algunos se quieren esperar hasta el último momento, pero el peligro es que no sabemos cuándo es el último momento, ¿verdad? Y algunos han hasta inventado, ¿verdad?, que en aquel último momento, si tú dices una oración, si tú te arrepientes, pues ya serás salvo. Bueno, no, Dios nos da suficiente tiempo.
Y nos da pasos que tenemos que cumplir. Oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizarnos. Y para todo esto hay muchas enseñanzas en la Biblia para comprenderlo. Dios nos da todo el tiempo necesario, todo el tiempo que necesitamos. No nos esperemos hasta el último momento. Acerquémonos a Él. Acérquese amigo a nuestro Dios. ¿Para qué esperar? Solamente es un peligro. No estés ya lejos de Dios. Salmo 145, 18 nos dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. ¿Sí? Nos enseña también en el Nuevo Testamento esto, que todos los que invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo serán salvos. Pero es importante saber lo que quiere decir invocar. Invocar, como lo enseñan muchos en el mundo, es simplemente como hacer una oración o decir algunas palabras y ya piensan que por eso será salvo. Eso no es invocar. Invocar se refiere también al obedecer. Sí, claro, tiene que ver con hablar a Dios, tiene que ver con hacer oración, pero no solamente ahí. De esa manera, si lo entendemos así, entonces estaría en contra y chocando con muchas otras enseñanzas en la Biblia. Y Dios no se equivoca. Dios no es Dios de confusión. Lo que quiere decir con invocar es pues obediencia completa a nuestro Señor. Acerquémonos pues siempre, amigo. Le invitamos, si no ha venido a nuestro Señor, le invitamos que arrepentido pueda así venir a confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y viniendo pues arrepentido a las aguas del bautismo, usted puede así acercarse a Dios, separarse del mundo y unirse a nuestro Señor y a esa esperanza que Él nos ofrece. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias por su atención. Vamos ahora a cantar a nuestro Señor un himno de invitación.